Bueno, ¿qué tal, amigos del canal? Yo llevaba un tiempo comentando de vez en cuando que mi intención era hacer un curso de fotografía en muy pocos capítulos que quedarán almacenados estos vídeos en una lista del canal que se llama Curso de Fotografía. Ya sabéis que cuando entráis al canal, en las opciones de arriba hay un apartado que pone listas. Y ahí vais a encontrar pues diferentes listas de reproducción que cada una de ellas agrupa vídeos por su temática concreta. Es decir, los vídeos del curso de fotografía pues irán a la lista de reproducción que se llama curso de fotografía. Porque así, aunque yo vaya sacando un vídeo cada semana, o igual el mes de noviembre haga 4 vídeos que sean los 4 capítulos del curso de fotografía, pues de esta manera va a ser mucho más fácil en el tiempo poder encontrar esos vídeos para gente pues, que se suscriba más adelante al canal, gente nueva que encuentre el canal de casualidad pues, y le guste el contenido o parte de las publicaciones, porque no tienen por qué gustar todas las publicaciones, ya que este canal es muy variado y ya sabéis que yo hablo de relojes que, como veis, me gustan mucho. Hoy llevo este Casio MTS, esto es un pequeño paréntesis, para los que os gustan los relojes. Casio MTS, el dorado, caja de acero inoxidable, correa de piel, batería para 10 años, cristal zafiro, o sea, digamos que está por encima de los MTP. Y de estos de los MTS hay 3 modelos. Este, que es el puro clásico abuelete, pero que a mí me encanta, me gusta mucho. Otro, que es igual, pero con caja plateada y esfera negra, muy bonito. Y luego estaría, que lleva correa de piel negra. Y luego hay otro, que ese me falta, que no lo he encontrado, pero que tiene esfera azul y correa de piel en azul. Muy bonito también. Que digamos que son 3, la colección de los MTS serían estos 3. Creo que son los MTS, ¿qué numeraciones? Ay, ahora no me acuerdo, pero bueno, están en el canal, están reseñados en el canal. Los vais a encontrar en la lista de reproducción de la relojería de Tony, por ejemplo. Y aquí en esta mano pues llevo un Casio Marlin, digamos que el de toda la vida, el azul, comprado en Amazon, pero Amazon Estados Unidos, que también está reseñado en el canal, cómo comprar en Amazon Estados Unidos desde vuestro teléfono móvil, que es muy sencillo. Dicho esto, bueno, y hecha un poco las presentaciones, para los que todavía no me conozcáis, yo soy Toni Cornellá, y bueno, aparte de camionero, pues hace muchos años que soy fotógrafo de bodas, pues tantos como, creo que 14 años que soy fotógrafo de bodas. Y empezó la cosa, pues bueno, medio por casualidad, me gustaba la fotografía, fui muy autodidacta, la verdad que en YouTube se pueden encontrar, pues prácticamente se puede encontrar de todo. Y si uno busca y desea aprender, pues en YouTube hay gente que comunica, crea contenido para que otra gente pueda aprender. Lo que pasa que, bueno, ya lo sabemos todos, que los vídeos más vistos son la gente que se ha matado en el coche, los que se han pegado una castaña súper guapa, los accidentes de aviones, o sea, todo lo que es el drama y la desgracia ajena es lo que más se ve. Bueno, es lo que tenemos, es la condición del ser humano, que nos gusta el morbo, nos gusta el cotilleo y airear los trapos de la vida de los demás. Sobre todo de la vida de los demás. Si no, por ejemplo, programas como el Sálvame no tendrían la audiencia que tienen, ni tampoco se venderían tantas revistas como el Hola, el 10 Minutos, el Que Me Dices, y el Pronto y toda esta historia. En fin, dicho esto, el temario más o menos, yo lo he agrupado de esta manera. Entonces, en el vídeo de hoy hablaremos un poquito pues de los inicios de la fotografía, pero va a ser una pincelada, pues no quiero ahondar en la historia de la fotografía, simplemente que tengáis una idea. ¿En qué se basa la fotografía? ¿Por qué vemos las cosas que nos rodean? Simplemente, ¿por qué distinguimos los colores?
porque eso es básico para luego poder comprender los avances de la fotografía. Y bueno, pues veremos un poquito los tipos de archivo y los diferentes soportes de almacenamiento de la imagen, porque en esto ha habido una enorme evolución. De hecho, y arrancaremos diciendo que la fotografía nace aproximadamente en 1824. Es decir, que estamos rascando ahí el 200 centenario, o sea, 200 años desde que nace un poco la fotografía. Y la fotografía nace un poco por la necesidad de poder darle la oportunidad de tener sobre todo retratos de familia, retratos unipersonales a la gente pues de menos dinero, o sea, al pueblo. ¿Por qué? Porque antes de que naciera la fotografía, lo único que teníamos era la pintura. Pero claro, esos lienzos, esos retratos, no sé, por ejemplo, no sé si os acordáis de las meninas de Velázquez, que ya sabemos todos que la primera de la derecha, que parece que la pobrecita la han sentado encima de una tabla de planchar y luego la han encalomado el vestido, pues no hay más pobrecita más que verle la cara, que ya sabemos que la metieron en el cuadro porque desgrababa. Pero claro, ¿qué ocurre? Que toda esa gente que se podía hacer esos retratos de familia, o esos retratos unipersonales, esos almirantes, esos generales, pues eran gente de posibles, eran gente adinerada. Y antiguamente, pues antes de que saliera la fotografía, pues los retratos, los lienzos, las obras de arte que había a nivel social, pues ¿qué salían en los cuadros? La realeza, la burguesía, la aristocracia, pero no salía la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque no tenían dinero para pagarle a un pintor, porque hacer un cuadro, un lienzo, llevaba muchísimo tiempo. Y aquí se juntan esos dos factores, el dinero y el tiempo. Y a partir de ahí, pues casi medio de casualidad, en el reflejo de un cuarto oscuro, que porque entraba la luz de la calle en una pared, pues se descubre que la imagen puede ser proyectada sobre una superficie, ¿vale? Entonces, cuando se descubre que la imagen puede ser proyectada sobre una superficie, pues lo único que hacía falta era saber cómo capturarla, es decir, cómo conseguir que esa imagen quedara impregnada en algún sitio. Y a partir de ahí, pues nacen una especie de betunes con compuestos químicos, con partículas de plata, cosas así de este tipo, que los cuales digamos que es como una pasta, como si fuera una tarrina de foie gras, por así decirlo, que se untaba sobre una placa que, a ver, en principio no sé de qué material era, pero se utilizaron mucho las placas de cristal. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que a partir de ahí se empieza a conseguir las primeras capturas fotográficas, pero claro, esas primeras capturas, que si no me equivoco se consiguen en París, pues claro, no tienen rango dinámico, o sea, no, la fotografía casi que hay que echar un poquito de imaginación, porque prácticamente son como fotocopias, es decir, no hay apenas escalas de grises, o sea, donde hay sombra es negro y donde daba la luz es blanco, ¿vale? Entonces, poco a poco, todo eso se fue yendo perfeccionando, se empezó a ganar, pues, en dos cosas: en rango dinámico, que es la capacidad de tener una mayor escala de grises para tener más matices de la imagen capturada, y sobre todo, pues intentar ahorrar en tiempo para hacer la captura, porque claro, las primeras fotografías que se consiguieron pues tenían muchas horas y horas y horas de exposición, es decir, prácticamente
no se podían fotografiar personas, se fotografía arquitectura porque los edificios no se mueven, las personas sí, las personas parpadean, respiran, no se pueden quedar bien estáticas. Y todo eso, pues claro, era muy complicado de controlar a la hora de hacer fotografías. A medida que se fueron reduciendo los tiempos de exposición, que no es más que el tiempo que estaba el compuesto químico expuesto a la luz del encuadre de la fotografía, a medida que se van reduciendo esos tiempos, pues se empezó a probar con personas, las cuales tenían que coger una postura cómoda y además estar quietas durante mucho tiempo. Por otro lado, al mismo tiempo también se empezó a ver la necesidad de que inclusive la luz del sol no era del todo suficiente para reducir, no tenía la potencia suficiente para reducir esos tiempos de exposición. Con lo cual se empezó a desarrollar el flash, que nosotros ahora conocemos, que cualquier cámara fotográfica que compremos, incluso hasta una cámara compacta, lleva un flash. Los teléfonos móviles, bueno, llevan un LED que actúa un poquito como hace la función de flash. Pero el caso era añadir una iluminación extra. Entonces, creo que se empezaron a utilizar los flashes, aquellos que tenían lo que se llamaban cargas de magnesio, que eran esos flashes que cuando se hacía la foto pegaban un fogonazo, salía el humillo aquel, bueno, pues eso era para añadir durante un instante mucha más luz al encuadre y de esta manera reducir el tiempo de exposición de la fotografía, y así la gente quedaba más nítida y más estática. Entonces, luego, a medida que fue avanzando todo esto, bueno, no sé si os acordaréis de aquellas cámaras que eran como un fuelle, que iban montadas en un trípode, que el fotógrafo se tenía que meter detrás de un paño negro, dentro de un paño negro, para hacer los cambios de placas y todo esto. Bueno, la verdad es que en aquellos tiempos la fotografía era pura química, pero empezó a ser accesible al pueblo llano. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, la fotografía, lo que es a nivel usuario particular, no era accesible. O sea, tenías que ser fotógrafo profesional. Y los fotógrafos, primero la fotografía no se consideró un arte. Tardó bastante tiempo en que la fotografía se consideró un arte. Pero bueno, de todas maneras, los fotógrafos pues ya empezaban a tener pues su público, familias que sin ser de la burguesía, pues bueno, eran del pueblo, pequeños empresarios, que igual no tenían dinero para pagar a un Velázquez que les hiciera un autorretrato, un retrato de familia, pero sí poder ir a un estudio fotográfico a que les hicieran una fotografía de familia, esto sí. Y bueno, ya a partir de si no me equivoco, de los años 70, la fotografía ya da un gran paso, cuando aparece el carrete de fotos que conocemos todos, sobre todo, bueno, nuestros padres. Y si nosotros tenemos fotos de nuestra niñez, de nuestra infancia, y podemos recordar a esos seres queridos que ya no están, es gracias a la fotografía de carrete y a que ya, pues bueno, ya era relativamente fácil pues poder tener una cámara fotográfica decente, y era ya cuando se ponían esos carretes, que los primeros carretes fueron en blanco y negro. O sea, la fotografía a nivel ya más usuario, más doméstica, los primeros carretes durante bastantes años fueron carretes en blanco y negro, y creo que no fue hasta avanzados los 70 o incluso entrados los 80 no salió la película en color. Que bueno, que fue, vamos, los carretes en color aquello ya fue un boom, y los fotógrafos profesionales, pues bueno, los estudios de fotografía ya era otra historia. La fotografía estaba mucho más cercana al pueblo, a la clase media, y bueno, y a partir de ahí las cámaras cada vez son más profesionales, y cada vez las cámaras profesionales de película, de carrete, ya se iban pareciendo a esto.
Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que en el año más o menos 2000, 2004, 2003, por ahí, a principios del nuevo milenio, del año 2000, pues empieza a salir la fotografía digital. Y claro, cuando uno empieza a ver y a saborear las mieles y la versatilidad que da la fotografía digital, pues claro, ¿qué ocurre? Pues que la fotografía de carrete, la fotografía de película, empezó a quedar más para los nostálgicos y los artistas. Porque a fecha de hoy, o sea, estando casi a finales del 2022, todavía quedan artistas que siguen disparando con película, revelando su obra, sus carretes, y bueno, tienen sus ampliadoras, sus químicos, sus lucecitas rojas, como se veía en las películas antiguamente. Que algunos se preguntarán, oye Tony, ¿y por qué se utilizaba la luz roja a la hora de positivar y revelar las películas en papel? Pues muy sencillo, porque el papel fotográfico es sensible a la luz blanca. O sea, de hecho, es sensible a cualquier tipo de iluminación, excepto a la luz roja, ¿vale? Porque la luz roja, como tiene una longitud de onda muy larga, no es tan potente, perdón, no es tan potente ni tan dañina, o sea, no tiene tanta potencia para ionizar, ¿vale? Ionizar los haluros de plata que contiene el papel fotográfico, ¿eh? Porque, a ver, esto el negativo, el positivo, esto es un poco raro, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? A grosso modo. Bien, cuando nosotros hacíamos una fotografía con una cámara de carrete, esta no lo es, es digital. Cuando hacíamos una fotografía con una cámara de carrete, pues bueno, aquí dentro hay una cortinilla, ¿vale? Hay una cortinilla que lo que hace es que esa cortinilla, cuando apretábamos el disparador, se abría y dejaba pasar la luz que proyectaba la lente, el objetivo, sobre el fotograma que teníamos nuevo, o sea, sobre la siguiente fotografía que había cargado la cámara, teníamos ahí un fotograma virgen, un fotograma que esperaba a ser pintado con la luz que le entraba. Pues de ahí la palabra fotografía, pintar con luz. Y una vez había entrado un poquito de luz para hacer la captura de ese encuadre que veía el objetivo, se cerraba la cortinilla y pasaba a la siguiente fotografía. Y esta se escondía dentro, bueno, se iba cargando en un rodillo, en uno de los rodillos, paralelo, o sea, contrapuesto al rodillo que tenía el chasis de la película, el chasis del carrete. Entonces, una vez terminaba la película, le dábamos a un botón para rebobinar. Muchas cámaras lo hacían de forma automática. Cuando llegaban al último fotograma, llevaban un motor eléctrico que hacía ni, y que simplemente, básicamente, lo que hacía era pasar toda la película que estaba aquí enrollada, volverla a cargar al chasis del carrete para que nosotros pudiéramos hacer el cambio de carrete de película sin que la película recibiera luz. Porque si la película recibía luz, ¿qué ocurría? Que el carrete se velaba. ¿Cuántos carretes se habían velado por una incorrecta manipulación? Que, entre otras cosas, siempre se recomendaba cambiar el carrete y guardarlo, sobre todo, guardarlo en aquel vasito negro con una tapa gris para que no le diera la luz, y ahí poder conservar nuestras fotografías. Luego, esos carretes los llevábamos al estudio de fotografía, a la tienda de revelados, y de ahí, pues, nos daban en un sobre los negativos, lo que se llaman negativos, y las fotos que eran los positivados. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Pues esto funcionaba de la siguiente manera. Cuando había muchísima luz, en una zona de nuestra fotografía, ¿qué ocurría? Que el carrete, la película, que llevaba haluros de plata, esos haluros de plata se ionizaban de una forma muy elevada. Donde había menos luz, o sea, zonas más oscuras, ¿qué ocurría? Que entraba menos luz en esa parte y los haluros de plata se ionizaban menos.
Entonces, cuando se hacía el revelado del carrete, las zonas más ionizadas, esos haluros de plata se oxidaban más rápidamente que las zonas donde había entrado menos luz, ¿eh? Es decir, las zonas más oscuras de nuestra fotografía. Entonces, cuando nosotros íbamos a positivar ese negativo, una vez se habían revelado los negativos, que esto es un proceso más complejo, no voy a entrar en la fotografía analógica, pero es un proceso más complejo, yo lo hacía. Entonces, esos negativos se ponían, por así decirlo, en un aparato que se llama ampliadora, pero lo que hacía era, ¿os acordáis del Cinexin? ¿Qué llevaba el Cinexin? Llevaba una bombilla con una lente que proyectaba la película que nosotros poníamos con un cassette a una pared. Y esa película básicamente era un poco el proceso similar al de la ampliadora. Lo que pasa es que cuando nosotros veíamos la película en la pared del Cinexin, era como si fuera un carrete de diapositivas, es decir, la fotografía en sí ya estaba revelada en positivo en la propia película. Pero en lo que es la fotografía, pues no, digamos que era al revés. Tú veías un negativo y veías que lo que debería de ser claro se veía muy oscuro y lo que debería ser oscuro se veía claro. Estaban los tonos cambiados. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú proyectabas esa imagen, ponías una luz sobre el papel fotográfico, ¡ay, amigo! Entonces es cuando tú veías. Entonces es cuando tú veías la foto bien en tu papel. Y decías, ¿cómo puede ser eso? Pues muy fácil, porque las zonas negras en el papel lo que hacen es tapar la luz, ¿vale? Y como el papel blanco también es sensible a la luz, pues no coge tonos negros y se quedan los tonos blancos que tú viste en la imagen inicial, ¿vale? O sea, es invertir el proceso. Entonces, cuando impregnamos, o sea, digamos que proyectamos la imagen del negativo sobre el papel fotográfico, pues cuando lo tiramos al primer líquido, que es el revelador, al minuto y medio vemos que aparece nuestra fotografía. Luego tenemos otra cubeta, ¿vale?, que es el paro, que lo que hace es neutralizar el efecto de oxidación de los haluros de plata que produce el químico revelador, ¿vale? Y una vez lo escurrimos bien, la tiramos a una tercera cubeta que se llama fijador, donde va a estar 2 minutos. Y ese producto químico lo que hace es, primero, asentar nuestra fotografía en el papel fotográfico y además hacer que el papel fotográfico ya no sea sensible a la luz. Es decir, cuando lo saquemos a la luz blanca, el papel fotográfico ya no se nos vele, no se ponga negro, ¿vale? Bueno, pues más o menos este era el proceso que había. Claro, no todo el mundo podía hacerlo, pero aún así, hoy en día hay gente que lo sigue haciendo a nivel artístico. Pero, ¿qué es lo que buscamos? O sea, en 200 años, imaginaos la evolución que ha habido, de aquello que parecía casi un imposible, a que hoy saquemos un teléfono móvil y hagamos así, le demos a un botón, ni eso, pongamos el dedo encima de una pantalla y hagamos una captura en un momento. Y además que prácticamente el propio dispositivo haga una serie de mediciones y de cosas de forma automática y piense por nosotros. Ya veremos más adelante que, claro, que el hecho que el aparato piense por nosotros está muy bien, pero no siempre va a sacar lo que nosotros queríamos, ¿eh? Y para eso en los teléfonos existe el modo Pro, que ya lo veremos. Entonces, a partir de ahí, pues se empezaron a sustituir los fotogramas de los carretes por un aparato que ya venía instalado en la propia cámara sobre una placa electrónica con algunos microprocesadores de imagen, y hay una cosa que se llama sensor de imagen, que es como una placa que parece un espejito de diferentes tamaños, que lo que se encarga es de recoger nuestra fotografía. Vale, y entonces uno dirá, bueno, ¿y cómo puede ser que todo este sistema sea capaz de recoger una imagen?
¿Cómo funciona eso? Bueno, pues está basado en el mismo procedimiento, en el mismo sistema que ven nuestros ojos. Es decir, la naturaleza, en su inmensa sabiduría, no nos ha dicho, bueno, para que podáis ver, os voy a dotar de un rayo láser, y allá donde apuntéis con el rayo láser, pues vais a poder ver lo que el rayo láser está pintando. No porque habrían muchos accidentes. Imaginaos, la Vane, el Jonathan, en el comedor de casa, la Vane no encuentra su móvil, y pega un barrido con el rayo láser, y en ese momento sale el Jonathan, que iba en pelotas por el comedor. ¿Cuál sería la siguiente escena? Sí, la Vane encontró el móvil, pero ya me la veo en sus redes sociales, en el grupo Cafelito. ¡Ay, hola chicas, buenos días! Por accidente le acabo de amputar el pito a Jonathan. Eso podría pasar. Entonces, en su infinita sabiduría, la naturaleza, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho que nuestros ojos sean sensibles a la luz que rebotan los objetos que miramos. ¿Y esto cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bien, esto funciona de la siguiente manera. La luz del sol, la luz blanca, la luz madre de la fotografía, contiene todos los colores posibles del arco iris y sus variantes y sus mezclas. O sea, la luz blanca contiene absolutamente todos los colores, todo el pantone de colores que os podáis imaginar y más, ¿vale? Están todos ahí metidos. Y claro, al sumar todos los colores, ¿qué ocurre? Pues se obtiene la luz blanca. ¿Qué ocurre con el color negro? Pues el color negro es todo lo contrario. El color negro no contiene absolutamente ningún color, ninguno. Por eso, ¿qué ocurre? Ahora os voy a poner el siguiente ejemplo. Aparcamos en pleno verano bajo el sol dos coches, uno al lado de otro. Uno es blanco y el otro es negro. Dejamos pasar, 10 minutos. Vamos a dejar pasar 10 minutos. A los 10 minutos, con mucho cuidado, pon la mano encima de la chapa del coche negro y pon la mano encima de la chapa del coche blanco. ¿Qué va a ocurrir? Que seguramente en la del coche negro igual hasta te quemas. Y en la del coche blanco, como mucho, estará ligeramente templada. Como mucho. Y es por el propio calor del verano. ¿Por qué ocurre esto? Muy fácil. Porque los objetos rebotan la luz, la onda de luz, del color del cual son. O sea, es decir, a ver, no sé, vamos a ver. ¿Yo por qué veo esto rojo? O de un tono rojizo. ¿Por qué veo esto rojo? Muy fácil. Porque le está llegando la luz blanca, pero solo rebota un color, el suyo. Es decir, la luz viaja por el espacio en forma de ondas. La luz blanca contiene todas las ondas de todos los colores. Pero cuando nosotros vemos un objeto de un color, es que absorbe las ondas de todos los colores, menos la del suyo. La del suyo es la que rebota hacia afuera y es la que nuestros ojos ven, porque es la onda de color que nuestra vista percibe. Entonces, la fotografía se basa un poco en lo mismo. O sea, los sensores fotográficos son capaces de distinguir las ondas que rebotan los objetos de sus diferentes colores, siendo el blanco el que rebote todos los colores y el negro no rebota absolutamente nada, se quedan todos los colores. Entonces, como el negro absorbe toda la luz, pues se calienta porque absorbe la luz, y lógicamente esa luz lleva calor, si es del sol, absorbe toda la luz y absorbe el calor. En cambio, el blanco rebota todos los colores y rebota toda la luz y también rebota el calor. De ahí que muchos pueblos de Andalucía, por ejemplo, todas sus casas las pinten por fuera de color blanco. ¿Por qué? Porque eso en verano ayuda a que el interior de las casas esté bastante más fresco, ¿vale? Pues esto es un poquito el sistema por el cual los sensores son capaces de ver una imagen, capturarla, procesarla y hacerla en formato de archivo, ¿vale? Básicamente, ¿qué 3 archivos podemos obtener? Sobre todo en este tipo de cámaras.
en este tipo de cámaras o en postproducción. A ver, el archivo estándar de fotografía es el que conocemos como JPG. A ver, JPG, claro, es un archivo fotográfico con la foto ya acabada. Es decir, que la foto tiene que estar bien hecha para que ese JPG sea bueno o digno para ser impreso o mostrado para que la gente lo vea. Pero estas cámaras, por ejemplo, pueden disparar en lo que se llama negativo digital, que es el archivo de tipo RAW o RAW, que es RAW. Y cada una de sus marcas tiene ese archivo, pues tiene una extensión. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos una foto en JPG, pues el archivo tiene un nombre o un número .jpg, ¿vale? Bueno, pues tanto Canon, Nikon, Sony y tal, pues cada una tiene sus archivos negativos digitales que tienen una extensión que no le valen. O sea, tú vas con eso a un Fotoprix o a un laboratorio de fotografía rápida y no sirven, no valen. Entonces, esos archivos son luego para postproducción, afinar la fotografía, afinar la foto y luego generar el JPG final, que es el que vale, para imprimir, para manipular, para compartir, enviar, etcétera, etcétera. Y en fin, yo creo que de momento, por hoy, ya tendríamos este primer capítulo de la fotografía. Luego, en el siguiente capítulo, ¿qué es lo que veremos? Pues lo que veremos serán pues la medición de la luz, muy importante, cómo miden la luz nuestros dispositivos. El triángulo de la exposición, que dentro del triángulo de la exposición hablaremos de la velocidad del obturador, cómo hay que utilizarla, para qué sirve, para qué se usan las velocidades rápidas, para qué se utilizan las velocidades lentas, la apertura del diafragma, ¿eso qué es? El diafragma, ¿eso qué es? Esto que tenemos aquí, que sube, baja cuando respiramos y a veces nos da hipo, en fotografía es otra cosa, ¿vale? Y la sensibilidad ISO, hablaremos también de la sensibilidad ISO. Es decir, estas cosas que veis, por ejemplo, en vuestro teléfono, cuando lo ponéis en modo Pro, que veis ISO y veis un número, o veis auto. En otros capítulos también hablaremos del balance de blancos, es decir, del color de la luz, porque la luz tiene diferentes tonalidades y hay que saberlas interpretar, en algunos casos corregir y en otros casos utilizarlas a nuestro favor o incluso acentuarlas para darle un toque más cálido a nuestra fotografía. Esas puestas, esos atardeceres dorados, cuando la luz es más óptima para la fotografía. Todo esto lo iremos hablando también en próximos capítulos. Y en fin, chicos, espero que por lo menos este primer capítulo de hoy de introducción a la fotografía os haya gustado y os espero en los próximos capítulos de este curso que daremos en noviembre de fotografía. Si tenéis dudas, alguna idea o algo que os gustaría que os explicase, pues aquí me tenéis. Y bueno, supongo que mi experiencia durante 14 años haciendo reportajes de boda, pues supongo que de algo también puede servir. Saludos y nos vemos en el próximo capítulo de Curso de Fotografía Fácil con Toni Cornellà. Chao.